Hola chicos de segundo medio, hoy día nos vamos a reunir para comprender el ciclo celular, reconocer la mitosis como proceso vital de la división celular. Vamos a partir viendo que la célula en estado de crecimiento y división va a producir ciertos procesos para poder vivir ella. Y estas etapas de su ciclo son súper fundamentales para que ella pueda vivir de manera óptima. La primera corresponde a la interfase, que es de preparación para su posterior división. Cuando se habla de preparación, se debe pensar que la célula requiere crecer para asegurar un volumen suficiente a las células hijas, copiar su material genético, ya que se necesitan 2 copias para las nuevas células, y también multiplicar sus organelos. La segunda etapa, vamos a estar hablando de la mitosis, que es el proceso de división de material genético propiamente tal. Finalmente, se darán las condiciones para la división completa de la célula, proceso citoplasmático llamado citosíntesis, que no forma parte de la mitosis. La mitosis y la citosíntesis harán posible la formación de nuevas células idénticas a las originales. Gracias a esto, los organismos pluricelulares pueden crecer, desarrollarse, generar tejidos, y los unicelulares reproducirse también de forma asexual. En el caso humano, estamos hablando de una división de células diploides que darán origen a células diploides. En la interfase, que es el primer proceso que habíamos visto, tiene el periodo más largo del ciclo, ocupando el 95% de este. Consta, a su vez, de varias etapas. La primera, que se llama fase G1, o también llamado GAP1. La segunda es la fase S. Y la tercera es la fase G2 o GAP2. La G1 es la primera fase del ciclo celular en que existe crecimiento celular. Consiste en síntesis de proteínas y de ARN. Es el periodo que transcurre entre el fin de una mitosis y el inicio de la síntesis de ADN. Y dura entre 6 a 12 horas. La fase S es la que se produce con la replicación o síntesis del material genético del ADN, y como resultado, cada cromosoma se duplica y queda formando 2 cromátidas idénticas. Y esta tiene una duración de 6 a 8 horas. Y la G2, que es la más cortita, que dura de 3 a 4 horas, es la segunda fase de crecimiento del ciclo celular, en la que continúa la duplicación de proteínas y ARN. Y ahí termina cuando los cromosomas empiezan a condensarse para poder producir lo que es la mitosis. Características de G1, cuéntenme qué ocurre. Tiempo, la cantidad de horas. Y material genético, si es que está simple o está duplicado. En la G1, acuérdense que es antes de la duplicación, por lo tanto está simple. Ya S está duplicado y G2 está duplicado. Observemos esta imagen. Aquí también está el ciclo. La G1, la S, la G2, la mitosis y la citosíntesis. Escribe la cantidad de cromosomas y la cantidad de ADN que presenta una célula humana en cada una de las etapas del ciclo celular. Entonces, ahí vaya. Mitosis, vamos a tener que estar simple. Citosíntesis simple. G1 simple, S doble, G2 doble. En cuanto a la duración de cada etapa, ¿cuál es más larga, interfase o mitosis? Explica. Recuérdense que una era el 95% del tiempo, la otra es el otro 5%. Varía la cantidad de cromosomas durante el ciclo celular, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque estamos hablando de que se está dividiendo, entonces obviamente cuando está entera
antes de la división, tiene que estar con el doble. Al momento de dividirse, ya queda con la cantidad mínima. ¿Y en qué etapa varía la cantidad de ADN y por qué sucede este hecho? La etapa S. ¿Por qué? Porque está preparada para su división. La mitosis es la división del núcleo celular y la correspondiente segregación cromosómica en dos núcleos hijos. Este proceso se da en células eucariontes y dentro de estas las células somáticas, ya que son las células comunes del cuerpo. Nunca se va a dar la mitosis en una célula sexual. Para eso hay otro proceso, que es la meiosis. Este es un proceso clave para la vida, dado que asegura que las células resultantes sean idénticas a su madre. Por ejemplo, en el caso de un corte en la piel, en el caso a lo mejor de crecimiento de tamaño en nosotros, aumento a lo mejor de masa corporal, todas esas cosas que tienen que ver con un cambio de las células comunes y corrientes que no sean sexuales, va a ser por mitosis. Si el ciclo completo durara 24 horas, la fase de mitosis solamente duraría una. Y ahí ocurren las etapas que hay, que es profase, metafase, anafase, telofase y por último la citocinesis. Tenemos profase. La profase, en esta etapa, la cromátida se ubica en el núcleo, comienza a condensarse, comienza a formar las X, los cromosomas, adquiriendo un aspecto de largos y delgados filamentos. Los cromosomas se comienzan a acercar a la envoltura nuclear, la que empieza a desaparecer, y el nucleolo se comienza a desorganizar y a desaparecer. El citoplasma, los centriolos migran hacia los polos y alrededor comienzan a aparecer unos hilitos, estos que están acá, esos hilitos, que se llaman uso mitótico. La segunda es la metafase, que la principal característica que tiene esta etapa es que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, en el centro de la célula, y comienzan al uso mitótico a engancharse con el centrómero para posteriormente la división. En la anafase comienzan a tirarse a través de los centrómeros, estos cromosomas, y empezar a dirigirse hacia los polos. Entonces así comienza a quedar partido el cromosoma por la mitad. Comienza a haber la segregación celular. Y en la telofase es cuando ya se va a romper esto, se invagina esta célula, se rompe y comienzan a formar dos células y que son totalmente idénticas. Y por último tenemos la citocinesis, que es posteriormente a esta división, ahora tenemos que romper lo que es la membrana celular, lo que es la pared celular. Y se rompe para que así totalmente tengamos dos células independientes y separadas. Entonces, si una célula posee 10 fibras de ADN durante el ciclo inicial G1, con esta información completa el cuadro. G1, 10. S ya era el doble. G2 sigue siendo el doble. Profase, el doble. Metafase, el doble. Telofase ya no es el doble, es simple, es la mitad. G1 la mitad y G0 la mitad. ¿Verdadero o falso? El ciclo celular se divide en tres etapas principalmente: G0, mitosis, interfase. ¿La mitosis afecta especialmente al núcleo celular? Sí. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia los polos. ¿La mitosis de células vegetales y animales son idénticas? Nunca hemos hablado en diferencias. La S es donde se produce la duplicación del ADN. La etapa G0 la presentan todas las células de nuestro organismo. Es un descanso necesario que todas deben tener. En la citodiéresis se produce la migración de los cromosomas a los polos. Ahora, vamos viendo otra vez por foto. Etapa. Esta etapa están todos condensados, va a ser la primera. Esta es cuando están en el centro, en el plano ecuatorial. Esta es cuando comienzan a tirarse hacia los polos y esta cuando ya está totalmente formadita las dos células.
Entonces, acá hacen un dibujito ustedes y me colocan la característica. Me dan el nombre, un dibujito y la característica. El nombre, un dibujito y la característica. Y acá nos van a hacer que identifiquemos nosotros. En la 1, fíjense que esta es muy parecida a esta. La 2, que sería esta es esta, está en el plano ecuatorial. La 3 es esta. Vamos viendo los numeritos. La 4, esta. Y la 5 es cuando ya tenemos nuevamente todo desordenado. Una de las características más importantes de la mitosis es la capacidad de mantener la cantidad de material genético en sus células hijas. Los perros tienen 78 cromosomas. Si la célula de su piel se divide por mitosis, ¿cuántas van a tener? La misma cantidad. ¿Qué representa el gráfico? Acá están las etapas. Tenemos material genético, el doble. Tenemos lo que es el doble, baja y vuelve al inicial. ¿Qué representa el gráfico? El ciclo. ¿Qué sucede a través de las etapas del ADN? Cuenten cómo se va duplicando el material genético y cuándo. ¿Y qué sucede al terminar la etapa de mitosis? Quedamos entonces con el simple material. Ya chicos, adiós.